Continuamos con la conferencia Zero Based Transformación Estratégica en la gestión de costos, a cargo de Pablo Salvador, socio de consultoría para EY Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un gusto poder participar en este evento tan interesante. Yo venía a comentarles un poquito sobre lo que es Zero Based Budget, que es una estrategia de transformación estratégica de costos y gastos bien interesante y que en la industria financiera suele tener resultados bastante potentes. Entonces, aquí les dejo un poco los datos para que luego puedan buscarme en LinkedIn y ver un poquito algunas de las cosas que pongo habitualmente de esta materia, pero por ponernos en faena. ¿Qué es Zero Based Budget y por qué hace sentido aplicarlo en la industria financiera? ¿Cómo vemos que habitualmente trabajan las organizaciones y la industria financiera, la banca no es una excepción en muchos casos? Cuando tienen que presupuestar gasto fijo, y pensando en gasto fijo, las categorías más relevantes aquí en la industria es el gasto de planillas, el gasto de tecnología, el gasto de marketing, los temas de alquileres de agencias o oficinas y los servicios de terceros. Típicamente eso en una institución financiera hace entre el 85 y el 90% del gasto fijo. ¿Y qué ocurre? Que estos gastos, las compañías, cuando no tienen modelos muy avanzados de presupuestación, y en Latinoamérica lo vemos de forma muy frecuente, lo que hacen es que presupuestan a nivel de cuenta contable. Ven cuánto gastaron en los años anteriores, quizá en años como el COVID no toman tanta de referencia como el 2020 la historia y luego tienen que hacer ajustes, pero típicamente lo que hacen es, para estas categorías de gasto fijo, ven la historia y sobre la base de la historia deciden cuánto van a crecer y sobre su crecimiento especulan más o menos de cuál va a ser el crecimiento esperado de cada una de estas categorías. Por ejemplo, si mis colocaciones yo espero que crezcan de 100 a 110 y el año anterior gasté en marketing 10, pues este año gastaré en marketing 11. Y en tecnología, si el año anterior gasté 5, pues gastaré 5,5. Y busco una correlación sobre ventas o una correlación sobre colocaciones. Y este modelo de presupuestar tiene muchas carencias. Las principales, al tener una correlación entre lo que creces en ventas o colocaciones y lo que creces en gasto fijo, no logras marginar más sobre un mejor modelo de operación. Tiendes a que tu resultado último, tu utilidad operativa, crezca al mismo ritmo o se mantenga en lugar de ir optimizando los gastos. Lo segundo es que no presupuestas sobre lo que realmente necesitas, sino que presupuestas sobre lo que gastaste en el pasado. Y eso es bastante perverso como incentivo para las áreas, porque las áreas tienden a gastar todo su presupuesto. Es muy raro encontrar un área donde si le diste un presupuesto de 20 y llegó a septiembre, octubre y ha gastado 15, no busca un espacio para gastarse los otros 5. Y esto ocurre porque las organizaciones típicamente llevan el control de los gastos a nivel de centro de costos, de una forma vertical. Mido el gasto que tiene la vicepresidencia de tecnología o la vicepresidencia del negocio B2C o la vicepresidencia del negocio B2B o de determinada gerencia. Pero mido los gastos a nivel de centro de costos, no a nivel de categoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que como sobrepresupuesto por presupuestar sobre un histórico y luego les controlo por ámbitos de responsabilidad donde cada uno dentro de su área es el responsable de ese presupuesto, tiendo a gastarlo todo para no perderlo y que el año que viene me asignen menos. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es no presupuestar sobre la base de un histórico cuando pensamos en estas categorías de gasto fijo, que vuelvo, principalmente planillas, marketing, tecnología, servicios de terceros, y lo que hacer es exigir a las áreas que presupuesten todo P por Q, bottom up. Es decir, ya no tener una visión por cuenta contable, sino tener una visión por línea presupuestal. Donde antes teníamos 100 cuentas contables y las combinábamos por centro de costos y en la combinación de cuenta contable y centro de costos teníamos un monto presupuestado, ya no. Ya en esa intersección entre el área o el centro de costos y la categoría o el concepto, lo que vamos a pedir a la gente es que presupueste línea por línea. Y en ese presupuesto línea por línea ya no tengo una bolsa negra, una caja negra de tecnología, una caja negra de marketing, lo que tengo es una cantidad de licencias para los software, una cantidad de servidores, una cantidad de costo promedio por soporte de mantenimiento por hora de cuánto voy a gastar.
Y cuando la gente presupuesta bottom-up con mucha dedicación y sabiendo además que va a haber gente senior dentro de la organización que le va a hacer challenge a esa información, tiende a presupuestar sin sobreestoquearse, sin poner más de lo que necesita. Porque cuando tú tienes mucha visibilidad en el gasto y tienes visibilidad línea por línea, es infinitamente más fácil para un área de finanzas o para otro personal senior dentro de la organización hacer un challenge muy riguroso de en qué se está yendo ese gasto. Entonces, el primer gran principio de presupuesto base cero es mucho nivel de detalle y mucha visibilidad en el gasto. ¿Para qué? Para poder hacerle challenge de forma distinta. Entonces, algunos conceptos adicionales. El presupuesto base cero nace el siglo pasado en AB InBev como un foco que tenía que ver mucho con tijera, con recortar, con eliminar todo lo superfluo. Y es muy exitoso en muchas organizaciones de diversas industrias, con mucho foco a lo largo del siglo XX en recortar, en tijera, y seguro que muchos de los aquí presentes, cuando han escuchado presupuesto base cero, han pensado en tijera, en recortar, en cómo optimizamos. Esto en el tiempo ha ido evolucionando a un modelo donde ya lo que se busca no es solo eficiencia y recortar, sino alinear estrategia con gasto. Es decir, vamos a dejar de gastar en licencias que no utilizamos o en servidores o en telefonía o en consolidación de proveedores. Vamos a dejar de tener tantos proveedores desagregados en determinados servicios de terceros para que con esos ahorros los podamos invertir parcialmente en la transformación digital de la compañía o en objetivos estratégicos más ambiciosos. Y todo esto se hace a través de la etapa presupuestal, es decir, la ventaja de tener un modelo de presupuesto base cero es que no es un proyecto one shot, no dependes de que venga un año un consultor, te haga un proyecto de consultoría, al año siguiente con el equipo de eficiencia interno, al año siguiente con finanzas, vamos viendo proyectos, no. El presupuesto base cero es una forma de hacer las cosas que te permite, a través de tu etapa presupuestal, tanto en la elaboración del presupuesto como el monitoreo, tener tu propio proyecto de optimización todos los años y eso va generando un cambio cultural muy basado en la eficiencia y muy basado en gastar en lo que está alineado en la estrategia y en no sobreestoquearse o colchonearse, en distintos términos los usamos en cada país, para tener más presupuesto de lo requerido. Y para hacer eso hace falta otro aspecto muy relevante, que es cambiar el modelo de gobierno en que se gestionan los costos. Ahora, cuando hablemos un poquito de la metodología, cómo se trabaja, les explico cuál es el rol del Cost Category Owner, que es una figura fundamental que se implementa cuando se hacen proyectos de presupuesto base cero. Entonces, ¿cómo se suelen trabajar este tipo de proyectos? Generalmente con dos frentes de trabajo que se retroalimentan. Un frente de presupuesto, donde se cambia la forma de presupuestar para tener mucha visibilidad en el gasto y poder hacerle mucho challenge, y en paralelo un frente de optimización donde se buscan oportunidades de ahorro que se puedan incorporar en el presupuesto. Entonces, ¿esto qué logra? Logra, por un lado, que cuando haces un proyecto de optimización a veces terminas de hacer las oportunidades y se quedan con la iniciativa, los responsables, se ponen a ejecutar los proyectos y cuando miras el final del año, tu gasto no bajó como tú esperabas. ¿Y por qué? Porque no ligaste esas oportunidades al presupuesto. Cuando haces un proyecto de optimización y en paralelo haces una revisión del modelo de gestión presupuestal, puedes hacer que todas las oportunidades de optimización vayan al presupuesto y eso de alguna manera retroalimenta y hace el resultado de mayor impacto. Entonces, primero les quiero hablar un poco cómo se trabaja la parte de rediseño presupuestal. Normalmente son tres etapas. Una etapa de tener mucha visibilidad en el gasto, donde se agrupan todas las cuentas contables por categorías, ves ya gasto transversal de la compañía. Ya no ves el gasto por centro de costos, cuánto me gasta cada área, sino cuánto gasto en viajes, cuánto gasto en consultorías, cuánto gasto en servicios de caudales, cuánto gasto en servicios legales, cuánto gasto en tecnología, en mantenimiento de tecnología, en la nube, en tener mucha visibilidad por cuenta contable. Y eso te permite hacer, si tienes benchmark de la industria fuertes, puedes hacer ciertos ratios como colocaciones contra gastos o número de FTEs de un área determinada contra colocaciones y calcular un size of the price de cómo estamos en relación a un gasto contra lo que puede estar el promedio de la industria o el best in class. Y ya le da una idea a la compañía en cuáles son las áreas que tienen que presupuestar mejor, con mayor nivel de detalle, donde puede haber más espacio a la optimización. De ahí se hace una etapa 2 donde se revisa el gobierno de gasto y se crea este rol del Cost Category Owner y se cambia un poco el proceso presupuestal. Típicamente, para empezar un poco antes. Normalmente la primera vez que se hace presupuesto base cero y tienes que hacer todas las líneas bottom-up, se espera que las compañías empiecen un poco antes para tener tiempo para capacitar a los presupuestadores y llegar a todo el nivel de detalle que se requiere. Y después se hace todo el ciclo del proceso presupuestal con la gente capacitada para que se
haga un presupuesto de mucho nivel de detalle y se ejecute en unas sesiones particulares para poder hacerle challenge a ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo más importante para que esto camine en el cambio en el proceso presupuestal? Crear este rol del Cost Category Owner. Es una persona senior de la organización, típicamente un reporte a la gerencia general, al que le das una categoría transversal. O sea, él a lo mejor es el CFO, haces uno por categoría, uno para TI, uno para viajes, uno para servicios de terceros, otro para personal, etcétera, y le obligas y le mides a esa persona y le cambias su evaluación de desempeño para que un componente en su medición sea controlar adecuadamente el gasto de un concepto transversal. Y ya empiezas a tener un control donde finanzas empieza a hacer el seguimiento al presupuesto, como siempre ha hecho, por centro de costos, y también tienes una visión por categoría transversal que permite que las áreas no utilicen el presupuesto que se les asignó si no lo gastan para sacarlo de un bolsillo y meterlo a otro. A veces lo que pasa es que las compañías pensaban hacer un proyecto, un área, no lo hace, sabe que si no pierde el presupuesto el año que viene le van a dar menos y entonces hace otro proyecto. O en su defecto usas el dinero para hacer capacitaciones o para contratar tecnología u otros aspectos. Con este doble control a nivel de áreas y a nivel de conceptos, ese tipo de cosas se reducen mucho. Entonces es una persona muy senior que va a tener que hacerle challenge a lo que se presupueste y a controlarlo. Y además esto va a hacer que los presupuestadores, cuando saben que tienen dos cosas va a hacer. Uno, que los presupuestadores saben que tienen que contarle lo que han presupuestado a una persona muy senior que se lo va a retar. Y dos, que también es muy relevante, que ya no solo queda el área de finanzas como los malos de la película. Típicamente tienes a finanzas haciendo de polimalo, siendo un poco el que reta los presupuestos de todas las áreas, pero el resto de nadie más en la organización en su medición del desempeño le piden eficiencia, con lo cual finanzas está un poco vendido para lograr sus metas. Cuando a varias personas senior dentro de la organización le das un rol también de eficiencia de un concepto particular, ya pasas a tener un equipo mucho más comprometido, con más accountability para generar el cambio de que todos se enfoquen en generar eficiencias alineadas a la estrategia de la empresa. Cuando tienes definido ese gobierno y tienes capacitados a los dueños de presupuesto en cómo presupuestar, tienes capacitados a los cost category owners en cómo retar, haces un proceso donde típicamente tienes que el área de finanzas pueda estar apoyando a los que elaboran los presupuestos para que utilicen las unidades de presupuestación correctas, definan los drivers correctos, que son los que mueven la aguja y sobre los cuales se tienen que presupuestar, se haga todo P por Q, se haga bien, se revise la calidad. Típicamente las primeras veces que se hace eso, las áreas dicen, bueno, tengo que presupuestar algo y pongo cantidad 1, precio todo. No, tienes que empezar a utilizar los drivers y tienes que empezar a conceptualizar cómo consigues la información para realmente poder presupuestar adecuadamente, tienes que ver KPIs, tienes que ver benchmarks y con todo eso se tiene una información muy detallada que se hacen esas sesiones de Cost Category Owners donde va pasando un presupuestador detrás de otro y el Cost Category Owner los va retando. Oye, explícame esa línea, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué has puesto ese precio? ¿Por qué has puesto esa cantidad? ¿Realmente hace falta tanta telefonía? ¿Por qué tenemos tantas licencias y no tenemos tantos usuarios? ¿Cómo el gasto de la misma unidad de negocio en Bolivia es más que el de Perú o al revés? ¿Cómo puede ser que en este proveedor estemos gastando tanto y en este otro tampoco cuando su costo promedio por hora es menor? Y todas esas preguntas con mucha visibilidad facilitan que tanto finanzas como los cost category owners puedan hacer su trabajo y termine un presupuesto mucho más optimizado al que dar seguimiento. Y para hacer eso es clave tener ciertas herramientas. La primera vez que se hace es muy complicado y es bueno tener ciertas herramientas que te permiten presupuestar línea por línea, precio por cantidad y luego poder controlar. Porque el control de esto, la magia está si luego cuando hagas tu control de centro de costos y cuenta contable, puedes ver exactamente cuáles son las líneas que se presupuestaron en esa combinación para cotejarlas contra la realidad. Y ese es un poco el frente habitual de presupuesto. Como les decía, estos temas es bueno trabajarlos de una forma holística. Por un lado, optimización y por otro lado, presupuesto, para estar muy de la mano y que se puedan las oportunidades de optimización meterlas en presupuesto y que el esfuerzo que se ve en el lado presupuestal tenga resultados relevantes. Entonces, ¿qué temas se ven habitualmente de proyectos de optimización cuando se ven en presupuesto base cero? Que se ven temas bastante específicos. No les quiero hablar de todos los temas de optimización habituales en un proyecto de optimización de costos y gastos. Normalmente se ven dos grandes temas. Gastos de personal, que se ve un enfoque muy táctico, y gastos no ligados a personal. El resto de categorías de gasto fijo, que son las que les venía mencionando en las slides anteriores. En gastos de personal, ¿qué es lo que se suele ver? Hay algo bastante curioso que vemos mucho en las instituciones en Latinoamérica y la industria financiera no es una excepción, que es lo siguiente. Normalmente cuando tú quieres crear una posición nueva,
esa posición tiene que pasar un montón de aprobación. Lo tiene que aprobar recursos humanos, el gerente general, lo tiene que aprobar mucha gente para poder crear una nueva posición. Pero luego, una vez aprobada esa posición, se le reta poco si las distintas posiciones que hay en la empresa son necesarias. Normalmente tenemos un gasto en planillas que es por lo menos el 50%, dependiendo del tipo de institución, del total del gasto fijo. Y normalmente las empresas hacen mucho foco en hacer y en retar el gasto fijo de tecnología, marketing, otros aspectos, pero no tanto en personas. Entonces, cuando haces presupuesto base cero, exiges que todos los años, cuando haces tu revisión del presupuesto, retes tu organización desde un punto de vista táctico para ver principalmente cómo estás cada área respecto a benchmarks, cuántos FTEs o cuánto headcount tengo de cada una de mis áreas de soporte contra millón de colocaciones contra instituciones similares. ¿Estoy muy arriba o estoy muy abajo? Si no estoy en el promedio y no estoy en los buenos de la industria, será porque tengo más gente de lo que necesito. ¿Qué puedo hacer distinto para trabajar eso? Entonces, es bueno también retar la parte organizacional desde un punto de vista de benchmark y táctico para ver oportunidades. Y también para ver oportunidades típicamente de consolidación de posiciones o mandos medios en algunas áreas donde a lo mejor el crecimiento de la compañía ha llevado a tener más personal de supervisión o de overhead del que se requiere para cumplir los objetivos del negocio. Entonces, durante la etapa presupuestal es bueno hacer una revisión organizacional táctica para atacar de una manera periódica y estandarizada y ordenada y con foco uno de los principales gastos de la organización. Y luego el resto de temas que se trabajan en presupuesto base cero están ligados principalmente en los temas de optimización a 5 temas. A lo que hablábamos, revisión detallada del presupuesto, a cumplimiento de reglas y fijación de políticas para determinadas categorías como marketing, viajes, servicios terceros y otros. A ver benchmark interno, oye, ¿cómo puede ser que estoy gastando más en esta categoría, en estas agencias o en estos territorios o en estos terrenos o en este país respecto al resto? ¿Qué estoy haciendo distinto? ¿Qué estoy haciendo mejor en alguno que lo puedo extrapolar al resto? Y lo que puedo hacer es empezar a presupuestar no sobre el gasto histórico de esto, sino empezar a presupuestar sobre el percentil 75 mejor para ir llevando todas las agencias, todos los territorios, todas las unidades de negocio a ese tipo de gasto. Hacerlo todo desde cero y luego mucho análisis de contratos y sourcing. ¿Dónde puede haber consolidación de proveedores? ¿Dónde puedo retar el P o el Q de forma adecuada? ¿Dónde estoy poniendo más nivel a nivel de producto o servicio de lo que requiere mi compañía, lo que requiere mi empresa para cumplir mis objetivos? Y ya para ir cerrando la presentación, algunos beneficios habituales del presupuesto base cero cuando termina un proyecto, y estos son proyectos que son bastante intensivos. O sea, aquí cuando una compañía define que quiere hacer presupuesto base cero, sabe que va a tener un primer año complicado, entre comillas, de que va a ser duro, de que va a tener que generar cierta fricción dentro de la organización para que haga mucho challenge de por qué se hacen los gastos, pero luego cuando llega el fin de año y ves los resultados, pues acabas contento. ¿Y cuáles son esos resultados? Típicamente estos, tener iniciativas de optimización y costos y metas establecidas y esas iniciativas incorporadas al presupuesto, tener un nuevo proceso de presupuestación bottom-up, no basado en el histórico, tener todo esto implementado para determinadas categorías de gasto y que todo eso se pueda empezar a monitorear desde el día siguiente para poder controlar que efectivamente estos ahorros se capturan. Tener dueños de categorías de costos, esta gente senior capacitada como reportes a la gerencia general para ver el cumplimiento de que esto se da. Y por último, tener un cierto cambio cultural que haga que esto sea una iniciativa de todos los años durante la etapa presupuestal y no sea un proyecto de optimización one shot. Y con todo esto llevado a la práctica, en industria financiera se pueden llegar a conseguir resultados dependiendo de qué tantos proyectos de optimización ha hecho la empresa en el pasado y de qué tanto presupuesto sobre la base de la historia y no sobre lo que realmente necesita, que pueden ir entre un 10 y un 15%, parte en temas de personal, parte en otros gastos y un otro porcentaje muy relevante solo por el hecho de presupuestar de una manera distinta, P por Q, bottom-up y con challenge, sin necesidad de incorporar iniciativas de ahorro, ya se capturan algunos ahorros interesantes. Y bueno, por ir cerrando, aquí les dejo un código QR, si lo quieren escanear y están interesados, felices de poder hacerles algún tipo de prediagnóstico gratuito para poder estimar cuál es el valor, cuál es el ahorro o el probable ahorro que se podría capturar en un proyecto de esta naturaleza en una de sus organizaciones. Nos avisan y felices de contactarlos. Hasta aquí. Entonces, creo que tenemos todavía 8 o 10 minutos para preguntas. Si me
Si me pueden ir avisando un poquito qué preguntas tenemos, por favor. A ver, voy a dejar de proyectar. Estoy esperando a ver si recibimos alguna de las preguntas. Ya. A ver, me acaban de llegar ya algunas preguntas. ¿Qué tipo de herramientas se usan? A ver, normalmente lo que se hace para presupuestar línea por línea el primer año, hay dos caminos. Uno es tener una herramienta en la nube, que a veces el primer año es un poco pesado, porque cuando tienes que presupuestar, por ejemplo, no sé, 5.000 líneas o 10.000 líneas, estar en formularios y completándolo le cuesta a los presupuestadores. Entonces, a veces lo que haces es, tienes herramientas por fuera en Excel o similares que haces uploads al término del proceso presupuestal para que eso se cargue en el RP y se le pueda dar seguimiento a nivel de línea por línea. O luego puede haber o utilizar herramientas en la nube o hay herramientas más avanzadas. Para el monitoreo hay muchos softwares world class que se pueden utilizar. Lo importante es que esos software world class te permitan hacer un seguimiento en donde lleves el control del precio y la cantidad, que lleves el control de centro de costo contra cuenta contable y eso lo contrastes contra lo que habías presupuestado línea por línea. Entonces, normalmente las herramientas de presupuestación que tienen las compañías financieras no tienen tanto nivel de detalle en cuanto a esa línea por línea y ese control es a veces necesario hacerlo con ciertos softwares de presupuestación por fuera o se pueden construir herramientas en Power BI, dashboards similares para llevar ese control por fuera de forma adecuada. Nosotros utilizamos algunas como EY de estas para llevar sobre todo el monitoreo y la etapa presupuestal de punta a punta. De ahí me preguntan cuánto tiempo adicional se invierte. En verdad, el primer año que se hace esto, se invierte o se suele empezar un mes antes el proceso presupuestal. Pero si lo vemos en tiempos de la gente, no es manifiestamente mucho más tiempo, porque normalmente las áreas, cuando hacen su presupuesto, lo hacen en formatos distintos, lo hacen no estandarizado. O sea, cada una de las áreas sí típicamente hace su presupuesto por fuera de alguna manera y esto lo que hace es que ese tiempo que invertía distinto lo invierte enfocado, pensado en drivers y saber que tiene que hacerlo de forma muy rigurosa. Ahora, yo lo que les diría es más o menos calculen que si un presupuestador antes le tomaba 2 días hacer su presupuesto, ahora va a tener que invertir 3 días y si le tomaba 4 horas, ahora invertirá 6 horas y que estos Course Category Owners o personal senior van a tener que invertir por lo menos mañanas o 3 días enteros durante el proceso presupuestal en retar lo que le vayan presentando los presupuestadores. Va a depender mucho de la categoría, categorías que tienen 5.000 líneas, 10.000 líneas presupuestadas y otras menos, y dependiendo de la complejidad de la categoría, estos cost category owners requerirán más tiempo o menos tiempo. Preguntan también qué diferencia entre cost category owners y gestores de gastos. Es buena pregunta porque a veces utilizan términos distintos. Hay empresas que utilizan el mismo nombre para los dos, pero hay empresas que lo que tienen es que en las áreas de control de gestión y finanzas tienen estos gestores de gastos que se especializan en un gasto y se dedican a llevarle un buen control. Pero no es gente senior de la organización, no son VPs ni directores, es analistas del equipo de control de gestión que le dan información a finanzas, al CFO, para que el CFO haga ese ejercicio o control de gestión de ir controlando y ser un poco el polímalo. La diferencia con los cost category owners es que los cost category owners no es su función primaria, esto es un rol más dentro de su función y que es gente que sí tiene capacidad de hacer challenge a otro VP, a otro director, de incomodarlo y de generar esa fricción que a veces se necesita para tener el presupuesto lo más ajustado posible. ¿Cómo logramos el compromiso de los TCOs? Mira, ¿qué sirve también? O lo que hemos visto. Hay dos temas generales que ayudan mucho a generar compromiso y cambio cultural. Y es lo del palo y la zanahoria. Uno, el modelo de evaluación de desempeño. Si tú estableces todo este modelo, pero los que arman el presupuesto y los que tienen que controlarlo no les mides absolutamente nada por lo que logren de este resultado, pues el éxito que va a tener va a ser mucho más bajo, porque va a depender de su voluntad y demás. Pero si a ellos les estás midiendo
por vender o por otras cosas y ningún elemento de su medición les mides por ser eficientes, no le van a dar la misma relevancia. Y es habitual. Así es una conducta humana perfectamente válida. Entonces, sí es importante que eso se haga. Si es que no se puede hacer, y a veces el primer año es un poco costoso, se hace de una manera más cualitativa, sí se pueden hacer otras cosas para generar cambio. Por ejemplo, se pueden hacer rankings. Y puede ser mandando, estos son los presupuestadores más exitosos que más lograron bajar. Estos son los cost category owners mejor evaluados. Este es el premio al que ha logrado hacer más iniciativas de optimización. Entonces, ese cambio cultural, hay una parte de tocar bolsillo y hay una parte de felicitación, recompensa y demás, y generar, o lo contrario, este es el ranking, cuando es el primero también es el último. Entonces, generar orgullo o vergüenza pública también ayuda de alguna manera a ese cambio cultural, aunque lo que más mueve la aguja es tocar el bolsillo, como decíamos. Algunas adicionales. ¿Cómo se debe abordar el tema con la gerencia financiera de una entidad bancaria desde un enfoque de riesgos asociado a este tema? ¿Qué ocurre a veces? Que muchos gastos están ligados a aspectos de riesgos o aspectos de compliance. Entonces, es bueno para determinadas categorías, por ejemplo, tecnología, separar cuando mides los gastos. Oye, ¿cuáles son gastos de compliance y sí o sí se pueden hacer? Y no vamos a entrar a retar si lo tenemos que hacer o no, porque nos está pidiendo la superintendencia del país correspondiente de que esto se tiene que dar o la entidad que nos supervisa, y bueno, se tendrán que hacer. ¿Cuáles son a lo mejor de transformación y cuáles son de manejar el negocio? Entonces, teniendo claro un poco la catalogación de determinados gastos, es mucho más fácil tener cierto componente de gestión de riesgos en donde no estás cuestionando o retando gastos que sí o sí requieres por un aspecto de riesgos o compliance. Algunas adicionales. ¿Qué se puede obtener? Es del 15%. Si realizamos mayores ajustes, se pueden tener mayores ahorros. A ver, estos números que yo les he dado es sobre la base de un histórico de proyectos de distinto tipo que abordan compañías donde ya tenían hechos más temas trabajados y otras menos. Y estos son proyectos durante una etapa presupuestal sin entrar a temas muy transformacionales. Lógicamente, si cambias modelos de go-to-market y das mucho más presencia a los canales digitales que físicos y haces otra serie de cosas, se pueden capturar ahorros por categoría muchos más fuertes. Normalmente, presupuesto base cero sí ayuda a retar determinados conceptos de forma muy fuerte, pero en un primer año saca muchos ahorros más tácticos y más de aspectos innecesarios y no requeridos. Y en esos aspectos, estos son los porcentajes que se pueden lograr sin tener que hacer grandes cambios transformacionales de negocio. Si haces cambios transformacionales de negocio, puedes obtener muchos más ingresos o puedes tener muchos más ahorros dependiendo de cómo sea tu foco en términos de productos, canales y otros. Y bueno, no me han llegado más preguntas. Creo que, y siendo ya un poco la hora, creo que esto sería. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y si les interesa algún tipo de prediagnóstico como el que les conversaba antes, felices de escucharles. Y me indican que, por favor, los invitemos a la zona de stands y que tendremos un receso de 2 horas, que retomamos a las 2 de la tarde, hora de México, 3 Perú, Colombia. Un gusto a todos. Que estén muy bien. Chao.